Parte 4. Tras su segundo retorno por muerte, una fatiga sin precedentes carcomió la psiquis de Subaru. Experimentar 2 muertes en un corto espacio de tiempo era sin duda una gran carga, pero la mayor fuente de su angustia era el hecho de que había perdido la cabeza 2 veces. Aunque ambos episodios tenían sus diferencias, había probado el colapso mental a través de la manía y la psicosis en rápida sucesión. En el segundo caso, había experimentado el desmoronamiento de su propio sentido de identidad. No quería volver a pasar por eso. Se preguntaba si la causa última de su segunda muerte había sido un paro cardíaco provocado por el terror extremo o una simple asfixia por estar colgado del cuello. En cualquier caso, había pagado un alto precio por intentar salvar a Luzbel él solo. Sin embargo, Subaru nunca había muerto 2 veces en apenas 30 minutos sin conseguir nada. Sirius había tenido la amabilidad de explicar lo que le ocurría a Subaru cuando su vida llegaba a su fin, quizás como una especie de regalo de despedida morbosa. El miedo se intensifica al pasar de un lado a otro de la gente, como una especie de resonancia, tal vez. Subaru había sentido el miedo de Luzbel, y a su vez, Luzbel había sentido el de Subaru. Con cada pase subsiguiente, esa sensación se hacía más y más fuerte, culminando en un pavor absoluto, que lo consumía todo y que finalmente conducía a la muerte. Basándose en las declaraciones de Sirius y en su propio colapso mental, Subaru dedujo que esa era la autoridad de su oponente. También pudo deducir finalmente la causa de su episodio maníaco durante su primera visita a la Plaza de la Torre del Tiempo. Aquella vez, toda la rabia y el asco de la multitud se habían sobrescrito con la alegría y el placer. Y dentro de la torre, el miedo que sentía Luzbel había pasado de un lado a otro entre él y su posible salvador, destrozando la mente de Subaru. En otras palabras, la autoridad de la ira de Sirius le permite jugar con los sentimientos de los demás como quiera. Mierda, eso es una mala noticia. Al igual que las manos invisibles de Betelgeuse, era una autoridad, un poder especial no sujeto a las reglas normales de la magia del mundo. Haciendo honor al título de ira, esa siniestra habilidad estaba estrechamente ligada a las emociones humanas. Al final, eso fue todo lo que su segunda muerte le permitió deducir con cierta seguridad. El mayor problema era que todavía no tenía ni idea de qué condiciones se requerían para activar esta autoridad, y no tenía ni una sola pista sobre cómo resolver esta situación. Era justo decir que la estrategia que empleó contra Betelgeuse había dependido en gran medida de la suerte. Manos invisibles era la autoridad de pereza, y el propio Betelgeuse era un espíritu maligno que tenía la poderosa capacidad de poseer los cuerpos de otros. Subaru tenía medios para contrarrestar a ambos. Sin embargo, dejando a un lado sus medios para resistir la posesión, Subaru seguía sin saber qué le permitía ver las manos invisibles. En algún momento desde entonces, había aprendido una habilidad que llamaba Invisible Praavans, que se parecía mucho a las manos invisibles, pero sus sospechas seguían siendo solo eso. Ya que Retorno por muerte parece tener algo que ver con la bruja, esperaba que eso significara que los trucos del culto de la bruja para romper las reglas no funcionarían conmigo o algo así, pero no tuvo más remedio que descartar esa línea de pensamiento después de que el poder de la ira le afectara tan profundamente. Además, según lo que había podido averiguar hasta el momento, el peor de los casos era que la autoridad de Sirius simplemente se activara al contacto. Era una posibilidad clara de que escuchar su voz o verla en persona fuera suficiente para quedar atrapado. En ese caso, la estrategia más fiable contra Sirius era hacerla volar junto con todo el edificio antes de que saliera de la cima de la Torre del Tiempo. De esa manera, ella no tendría oportunidad de usar su autoridad. Este plan solo era posible porque Subaru conocía la ubicación exacta de Sirius debido al corto plazo impuesto por su retorno por muerte. Si actuaba inmediatamente, Sirius podría ser derrotada con seguridad, siempre y cuando hiciera la vista gorda y aceptara el sacrificio de un niño, como si fuera a dejar que eso ocurriera. No había forma de que él invocara frases como sacrificios necesarios. Para Subaru, aunque significara intercambiar una vida para salvar muchas, perder esa única vida era como renunciar al mundo entero. Si ya había tomado la decisión de no sacrificarse, ¿cómo podía reducir las vidas de los demás a meros números? Ese era el acto de un dios o un demonio, y Subaru no tenía intención de convertirse en ninguno de ellos. Salvaré a Luzbel y venceré a Sirius. Tengo que hacer que ambas cosas sucedan de alguna manera, ¿eh? Cielos, ser el caballero de Emilia-tan es difícil, y si no podía hacer eso, Subaru Natsuki no tenía ningún valor. Naturalmente, sabía muy bien que la amable gente que le rodeaba seguramente perdonaría tal debilidad, por eso tenía que hacerlo. Subaru quería estar orgulloso al lado de la gente que le importaba. Si ver esto a través era lo que se necesitaba para hacer que eso suceda, entonces que así sea. Ese era el camino de Subaru. La desafié solo y perdí patéticamente. Es dolorosamente obvio que no tengo suficiente poder de combate. Necesito pedir prestada la fuerza de alguien,
El recluta ideal era alguien con tanto poder de combate puro que pudiera abrumar a Sirius. Tendría que ser una persona que creyera implícitamente en las palabras de Subaru y aceptara cooperar con él. Además, tenía que ser capaz de resistir la autoridad de Sirius. Necesitaba un personaje poderoso que cumpliera todas esas condiciones y que estuviera lo suficientemente cerca como para llegar a la Torre del Tiempo en menos de 10 minutos. Subaru casi se rió de sí mismo por querer un aliado tan conveniente. Oh, claro. Intentó reírse, pero entonces cayó en la cuenta. Había un cierto recuerdo. Su primera vez en la plaza, se había cruzado con un hombre en particular. Como esa persona también había sido influenciada por la autoridad de la ira, no era ni mucho menos el contador perfecto contra Sirius, pero aún así, Reynard, justo cuando Subaru empezaba a sentirse ridículo por buscar una respuesta tan conveniente a sus problemas, por fin pudo recordar que un hombre que era el epítome de la prepotencia realmente existía. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.